Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora que escuchen esta vuelta. Hoy estamos de nuevo en un nuevo programa después de varios meses de inactividad, pero este programa no lo hago como una forma de trabajo, sino como una forma de desestrés. Así que bienvenidos a Huesos de Cóndor. Hoy traigo un tema que tenía desde hace rato en el cajón. Resulta y acontece que en su momento yo sigo a cierto youtuber llamado, pues la filmoteca maldita, él se hace llamar el feo. Y él subió un video donde hablaba de el batallón Azov, el tiroteo de Búfalo y todas las cosas horribles que sucedieron durante esa semana en la que hubo un tiroteo primero con índole de odio racial y neonazismo. Yo lo llamaría terrorismo, pero pues ¿cómo se llama? Las autoridades de Estados Unidos, cuando se trata de un chico blanco dentro de Estados Unidos, no es terrorismo, sino un pistolero solitario, un asesino masa. Pero sinceramente es terrorismo, desde mi punto de vista. El feo mencionó un libro refiriéndose a una simbología, y sobre todo me interesa unas palabras que era el día de la soga. Luego mencionó los diarios de Turner. Yo, que soy de la creencia de que al enemigo, al menos yo considero a los neonazis enemigos, porque a mí no me aceptarían ni por el raco, más fácil me patearían el culo antes de beberme una cerveza con ellos, y por otro lado yo tampoco me uniría a ellos. Me gusta mucho esta multiculturalidad. De forma muy simple, me gustan mi grupo de amigos es muy variado, de todos los tipos. Y este tipo de personas se me hacen despreciables, sobre todo si, como pasó con el asesino en Búfalo, en Estados Unidos, decide que por sus huevos una vida vale más que otra, y esa vida vale más por el color de su piel, como lo hizo. Desgraciadamente yo vi el video que tomó al retransmitir como si fuera un videojuego de Call of Duty, en donde asesina a varias personas, sobre todo personas de color, y sin querer hiere a una persona blanca y le pide perdón. Fue capturado. Normalmente este tipo de criminales se suicidan o es abatido por la policía, pero ya haciendo especulación, uno se pregunta si hubiera sido un árabe o una persona negra, la policía hubiera hablado con él para detenerlo o le hubiera disparado inmediatamente. La verdad no lo sabemos, y esa última parte es solo especulación. Volviendo al día de la soga, él hablaba de el feo, hablaba de una escena que aparece en un libro que es conocido como la Biblia de los supremacistas en Estados Unidos, de los neonazis en Estados Unidos, llamado Los Diarios de Turner. Me dio curiosidad el libro, sobre todo porque pues hablaba de un mundo distópico en el que ya había ocurrido la gran revolución blanca, las razas volvían a estar donde estaban, si es que no habían desaparecido, gracias a, pues ya se imaginarán lo que Hitler más o menos pensaba. Me interesó mucho la parte en la que dicen donde finalmente toman cierto territorio y a la gente de ese territorio la limpian étnicamente, llamando ese día el Día de la Soga, donde cuelgan a cientos y cientos y cientos de personas, blancos, traidores, liberales, conservadores tibios, que creo que es un término que se usa muy seguido en el libro, y ¿cómo se llama? Claro, negros, a los hispanos los ¿cómo es? Les hacen una gran diáspora, un gran éxodo de nuevo a México. Aunque bueno, me imagino que allá no solamente hay mexicanos en esa zona, que luego les contaré cuál cuando lleguemos al resumen del libro y mi opinión. El día, pues se habla del Día de la Soga, todo el simbolismo que detalla este libro escrito, y ahí vamos. Pero antes, primero, mi pequeña opinión. El libro es bastante... Ah, fue difícil de leer, no porque el libro fuera difícil de leer, en el sentido de que estaba mal escrito. No está mal escrito. Tiene sus fallos, obvio, porque no hay la forma en la que describen muchas cosas es muy burda. Pero desgraciadamente sí noté
una virtud en el libro. Ese era extrema para el que pues no le importe que lo representen como poco más que a un simio. Bueno, creo que decirle simios, decir simio, la forma en la que representan a las personas negras, es casi un halago. A los judíos, como hay partes en las que sinceramente yo me reí por la forma tan ah, diabólica en la que representan a los judíos y este gobierno que se imagina el señor William Pierce, aunque el libro lo firmó ¿cómo es que llama? McDonald, pero no me acuerdo cuál era el nombre, pero yo siempre lo busqué como William Pierce para para poder hacer mi investigación que hice al respecto de esta vuelta. El libro es muy fácil de leer, es corto, 250 páginas. Yo terminé de leérmelo en 2 días, porque había momentos en los que en serio yo estaba con la cabeza muy pesada. Yo la verdad no... el libro me dejó la cabeza muy pesada. Y claro, no solo por lo que pasó en Búfalo leí ese libro. Luego, después de seguir el camino de migas de pan que deja este libro, uno se da cuenta de que no solo inspiró al loco de Búfalo de este año, sino a muchas personas más, en crímenes masivos o más personales, no dejando de ser crímenes de odio y este tipo de cosas horribles. Pero claro, como persona que quería leer este libro para conocer cómo piensan este tipo de personas, los supremacistas blancos, los neonazis o inclusive los que se consideran a sí mismos nazis puros de la vieja escuela, hay que entenderlos. Porque si hay algo que es un error que siempre veo a la hora de catalogar a los neonazis en el mundo, o a cualquier persona que tiene esta mentalidad tan que consideraremos retrógrada, es que no son tontos. Subestimar al enemigo, por así decirlo, a esta ideología tan dañina, a mí siempre me ha parecido un error. Si quieres luchar contra los nazis, hay que conocerlos, porque porque el error de ellos es que suponen muchas cosas de los otros habitantes de este mundo que no consideran ni siquiera humanos, o si consideran son humanos, los consideran como una... ¿Cómo se dice? Los consideran infrahumanos. Übermensch, creo que es como se dice en alemán, infraser. Así que mi pequeña opinión es que el libro no se lo recomiendo a nadie, a no ser que desee entender a estas personas, desde el asesino de Búfalo hasta el que hablaremos después un poquito más a profundidad, Timothy McVeigh, el que colocó una bomba y mató a cientos de personas en Estados Unidos, al loco loco, no creo que fuera un loco realmente, decirle loco, hoy en día considero que el psicópata es el chivo expiatorio de los países que no quieren aceptar que tienen un problema enorme a la hora de derrotar el radicalismo y el extremismo, ya sea religioso o ideológico. Este es el sujeto de Noruega que mató a cientos de personas por motivos políticos. O el otro el de Búfalo, si bien streamió su atentado, no fue el primero. El primero tengo entendido que fue este otro sujeto que también era un neonazi. No sé si con las mismas inspiraciones como los anteriores dichos. Que entró a una mezquita y mató a docenas de personas. Pero bien, vamos a hablar de el doctor. Me caga decir doctor a este sujeto, puesto que antes de entrar a esta cosa escuché reseñas. Es muy difícil encontrar reseñas de este libro, puesto que en algunos países está prohibido o no se vende, pues no, y toca o comprarlo físico o, como yo lo hice, pirateado, porque no pienso darle un centavo a esa gente, aparte de que los venden supremamente caros. Irónicamente, supremacistas blancos vendiendo supremamente caro unos libros, siendo que ellos son los que critican a los judíos y su forma de adueñarse del dinero. Nada, huevona, así. Créame, cuando lleguemos a la parte de la representación de las razas dentro de este libro, uno queda alucinando.
Eh, ¿Cómo es? A la hora de hacer la investigación me puse a ver algunas reseñas de este libro que es muy difícil encontrarlas. Siempre se citan sobre todo a los atentados de Oklahoma City en los 90, al tipo de Búfalo y poco más. No se habla del libro como tal. Así que, ¿dónde vas a encontrar una reseña de este libro? Pues en canales que hablan sobre la supremacía blanca. Lo cual fue muy difícil, fueron 20 minutos escuchando a un sujeto diciendo que estaba prácticamente de acuerdo con todo lo que sucedía, con un gracioso acento argentino. Es que la opinión que tiene el autor de libros de los latinos no es muy bonita, no me siento halagado, porque seguimos siendo infraseres mestizos. Eh, Hablando del libro, cómo es que hay que repetir esto, hacerlo tal cual en el libro, todas estas cosas horribles que suceden en el libro y vistas no como un acto de crueldad y de odio, sino como de heroísmo y como algo que ya es tarde hacerlo, hay que hacerlo ya, porque si no, los judíos, los negros y toda la... Creo que el término que usaba el señor William Pierce era... Ay, ¿cómo era? Era... los liberales influenciados por la judería. Una cosa así. Y pues... Lo único con lo que sí podría estar de acuerdo con ese video, que no voy a dar el nombre del muchacho porque creo que no lo escucharán sus papás, y eso que con mucha vergüenza, y sus amigos, yo que los pocos que se creen verdaderamente arios. Eh, entonces, el doctor, entre comillas, William Pierce, fue un ideólogo, se podría decir. Fue un supremacista, fue un neonazi, supremacista blanco, autor y comentarista político de Estados Unidos, antisemita, y se le nota. El libro está plasmado, vomita antisemitismo. Lo único bueno de los judíos que dice ahí es que al menos le coloca nombres supremamente clichés. Pero bueno, al menos con los negros, a los negros ni nombre les coloca. ¿Cómo es? Ultranacionalista blanco, él fue el líder de la Alianza Nacional, el partido, una especie de partido nazi norteamericano. Eh, Escribió Los diarios de Thorne, Hunter, que es otro libro que yo no me pienso leer porque me imagino que va por los mismos lados, pero siguiendo de nuevo estas migajas de pan que deja este libro alrededor, me di cuenta que Hunter, un pequeño sinopsis de Hunter trata como de algo así como un vigilante, un hombre que se encarga de matar parejas interraciales, burócratas liberales, políticos y un montón de personas que ya se imaginarán cuál es el target de este sujeto, que parece que está basado en otro asesino en serie estadounidense, muy también influenciado por el señor William Luther Pierce, o al menos al revés. Yo creo que William Luther Pierce se habrá inspirado, ¿cómo es?, en este sujeto para su personaje. No me lo he leído, no me lo pienso leer. Se considera que es un hombre que es una persona que ¿cómo se dice? El propio autor considera que ese libro es mucho más realista que Los diarios de Thorne, que es el libro del que vamos a hablar. Pero proseguimos. Nació en Atlanta, de una familia presbiteriana, aunque él nunca se consideró... O sea, ahorita hablaremos de temas religiosos de ese libro. Eh, eh, de una familia que parece que tuvo mucho que ver con los Estados Confederados de América, ya saben, los grandes perdedores de la guerra civil americana. Creo. Esperen, esto es... sí, es eso. Fue estudiante en la Universidad de... Créanme que aquí lo tengo ahí, al lado, porque es que en serio que yo ya me leí toda esta vuelta, pero necesitaba... Así, Universidad de Colorado, fue educado en la Universidad de Ryzen, ni idea. Instituto Técnico de la California, eso es lo importante, tiene un máster en física. Yo chimbe a un amigo mío, no voy a decir su nombre porque no me ha dado el permiso, pero chimbe a un amigo mío que está a que como está estudiando física, está a 3 tonos de piel de ser un supremacista blanco. Ya.
fue, pues desde joven era extremadamente racista. Él consideraba que la lucha de los derechos civiles, los hippies y ¿cómo se llama? Las protestas contra la guerra de Vietnam eran, eh, como siempre, un estratagema judío para manipular a la pobre población blanca. Unas cosas ahí por el estilo. Así que muy de acuerdo con Martin Luther King, no estaba. Sus actividades políticas van desde estar en contra de todos estos hasta aliarse, pues ser socio del fundador del partido nazi estadounidense, ANP, siglas en inglés. Eh, este hombre es raro porque es que a esto me refiero con que no era una persona estúpida. Los ideólogos normalmente de estos movimientos, uno siempre se imagina al redneck, si han visto la película American History X, todos se imaginan a un sujeto que vive en unos barrios bajos, con puras esvásticas y tal cosa. No, esta gente es extremadamente, ¿cómo se dice? Letrada. Tiene estudios, no son personas. Es algo que, por ejemplo, es una reflexión que yo saqué también hace un tiempo. Vale, es entendible que, digamos, una persona que nunca ha recibido una educación básica se una al talibán. Pues al talibán o se vaya a una cruzada contra los musulmanes y todo eso. Pero hay que tener un gran talento y un gran trabajo de lavado de cabeza para lograr hacer que una persona que estudió, y eso que creo que puede estar siendo un poquito clasista en ese sentido, porque la gente que tiene estudios no están, ¿cómo se llama? No están exentas de ser manipulables, porque también es una forma, pues, es creer que esas personas son superiores, cuando pues, esas mismas personas que tienen diplomas y estudios, pues son las que ayudan al problema que tenemos hoy en día con la homeopatía o la antivacuna. Seguimos. Crea Alianza Nacional en 1974 y pues y crea el hombre siempre estuvo muy ¿cómo se llama? Activo políticamente hablando. Creó una compañía discográfica, se encargaba publicaba libros donde negaba el holocausto, y pues antisionista. Durante la guerra de Yom Kippur intentó obligar a McDonnell Douglas a cancelar los contratos militares que enviaban armamento a Israel, que no sé hasta qué punto eso fue bueno o malo, porque realmente, bueno, la guerra de Yom Kippur era literalmente aniquilar el Estado de Israel. Y este hombre tiene unas ideas sobre Israel que más tarde les hablaremos. Se vuelve casi mundialmente famoso por los diarios de Turner. Un libro que se vendió muy bien y parece que, por lo que se dice, al menos lo que dice el FBI, es que es la Biblia de los supremacistas blancos y de los nazis en Estados Unidos. Y se vuelve famoso no tanto porque se vendía mucho, aunque yo creo que sí se vendió bastante, pues 500,000 copias, sino por los atentados de Oklahoma City. Porque el hombre en ese atentado murieron 160 y algo personas, y fue el atentado más grande sufrido en territorio estadounidense hasta los atentados del 11 de septiembre, donde murieron casi 2,000 personas. ¿Cómo se llama? Timothy. William Pierce siguió su vida, escribió Hunter, explicando que era. Ahorita que hablemos de los atentados de Oklahoma, vamos a decir cuáles fueron las opiniones de este sujeto, porque es muy interesante la opinión que tiene sobre estos atentados. En su vida personal se casó 5 veces. Digamos que era un hombre excepcional dentro de un círculo muy cerrado, que es los supremacistas blancos en Estados Unidos, los neonazis, toda esta gente. Que siempre se protege, que es extraño, porque siempre, al menos todo lo que yo he leído sobre ello, es que siempre se protegen detrás de la libertad de expresión, pero en caso de tener el poder, la abolirían totalmente. Es algo muy raro, que a mí siempre me ha parecido raro y contradictorio. Pero sí, este hombre muere en 2002,
A partir de ahí, su partido Alianza Nacional sufre como riñas internas y ya para 2013, que ganaban muy buena plata, ya para 2013 ellos desaparecen, se deshace esa liga, esa alianza. Digamos que el único que podía, digamos, mantener este partido era el señor William Pierce. Yo dije que iba a ser breve porque realmente ah, hay que entender a estas personas porque es que su libro plasma, si la gente dice que cada artista deja una parte de su alma dentro de su obra, ese hombre deja parte de su alma dentro de su obra, la que leí al menos. La leí casi completa, el epílogo sí me lo salté enormemente porque en serio que ya era unas magufadas, unas fumadas enormes, al menos como yo que he leído varias cositas. Bueno, después de saber, después de saber cómo era su autor, cómo era el autor de esta obra, vamos a hablar un resumen, un pequeño resumen de los diarios de Turner. Claro que aquí al frente mío tengo el resumen. No sé por qué lo cerré. Pero sí, frente a mí voy a tener los diarios de Turner. Un resumen. Claro, el resumen que yo busqué es muy por encima. Yo les contaría algunas de las partes que yo dije. "Ay, tengo que dejar de leer, ya sea por lo estúpido que me suenan sus teorías, o porque en serio las cosas tan horribles que le muestran ahí como algo heroico se me hicieron horribles, se me hicieron demasiado brutales. Entonces, perdón, soy algo enfermo. De hecho, hoy fui al médico a pedir una cita a ver si uh, si me quitan las amígdalas. Es un, ¿cómo es? Los diarios de Torre fue una novela escrita pues fue publicada en 1998 por el señor William Luther Pierce. La trama inicia en el año 2099. Me acuerdo de esta parte porque se habla como algo glorioso, como que se encontró los diarios de un hombre llamado Earl Turner, que fue uno de los que inició la era del gran cambio, donde finalmente los blancos son los que gobiernan el mundo. En el año 2099 creo que es como el centenario de esa gran revolución. El libro es una, ¿cómo se le llama esto? Es una novela epistolar. Todo es lo que escribió Turner durante sus aventuras, acabando con lo que él llama el sistema, que es el gobierno federal de los Estados Unidos. Realmente el gran conflicto de la película, del libro, inicia con la ley Cohen, que es una ley que se hace para quitarles las armas a todos los ciudadanos estadounidenses del mundo. Que como algunos de pronto sabrán, no sé, es que realmente creo que nadie me escucha en este puta podcast. Pero disculpen, antes de seguir, creo que me voy a fumar un cigarrillo porque tengo que cuidarme. Ya les conté la amigdalitis. Bueno, me vale chorro. Vamos a colocar algo bonito que no tenga derechos de autor, como lo hice la última vez. Espere, el himno de Colombia estará bajo derechos de autor. Nada. Como signo de obvio. Voy a colocar esto mientras voy y busco agua y cigarrillos. No me preparé muy bien, desgraciadamente. Pero aquí les va el himno de la Unión Soviética. Que me encanta saber que probablemente el único podcast largo que vamos a encontrar en español sobre este libro va a tener como música de fondo el himno de la Unión Soviética, que obviamente por cosas que voy a contar más adelante cuando sigamos con el resumen no le haría gracia, sobre todo porque está en español, estoy hablando en español, no le haría mucha gracia al señor Pierce. Bueno, aquí va el himno de la gran, no diría nación, no sé cómo era el término que se usaba, bueno, la República de Socialistas Soviética.
Y volvemos. Le estoy prendiendo el cigarrillo. Uy, ¿qué pasó? Estoy como locutor de los años 70. Ok. Veamos en el resumen. El resumen de los diarios de Turner. Todo inicia con la ley Cohen, que todos sabemos que, pues, a los estadounidenses eso de quitarle sus armas, pues, hay una frase que creo que Cletus, no sé si Cletus, algún personaje de los Simpsons la dice: me quitarán mi arma de mis manos frías, o sea, sobre mi cadáver. Lo cual hace que la población blanca, es que la vuelta también que tiene mucho este hijo de puta libro, es que todo se define con razas. Todo. O sea, no es, digamos, ¿cómo se llama? Como en El Señor de los Anillos, donde existen razas en este mundo que actúa de esta forma. No, 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 no. El mundo lo guían las razas. Y a cada ratico tengo que estar leyendo los blancos, los negros, ay, ¿cómo era? Los judíos, ay, hay una parte, hebreos y todas estas vueltas, ¿cierto? Entonces, los diarios de Turner explican que el inicio de la orden va debido a la ley Cohen. La orden es una especie de organización en las sombras que intenta tirar lo que llaman el sistema. La organización se llama la organización. La orden. La orden o la organización es que también depende de la traducción del libro. Primero que en inglés era The Order, que es una especie de organización cuasi... Ay, puta. Una organización cuasi religiosa en la que busca, a través de una guerra de guerrillas, hacerle frente a el sistema que quiere implantar, es que me encanta como le dice, que quiere implantar un gobierno multicultural dirigido por los judíos y con sus... Uy, este término es horrible. Sus monos negros, que son una especie de títeres salvajes que solo piensan en violar y matar y canibalizar a las personas. Más adelante les diré algunas de creo que la parte que más me perturbó junto al día de la cuerda. Esta y pues la que les estoy diciendo y que me perturbó mucho escena del libro, y creo que la toma de Los Ángeles, de las escenas que me han perturbado por el hecho de que son extremadamente fuertes y con un discurso que yo no puedo estar, o sea, no había forma de estar de acuerdo con este sujeto, pero ahí es donde está el gran temor que hay, así que podría decirse que le tengo a este libro. Está escrito de una forma tan simple que los jóvenes como yo, que se sienten solos y necesitan estar identificados con algo en un mundo donde estamos más conectados que nunca, pero más solos que nunca también, se pueden sentir identificados. Así que seguimos. La organización. Pasan un montón de cosas. El primer gran conflicto del libro al inicio es el FBI y creo que la CIA quieren implementar una especie de pasaporte electrónico. El libro también tiene un poquito de ciencia ficción muy de su época. Un pasaporte electrónico en el que los documentos y la información de cada ciudadano está en una base de datos, sobre todo en el edificio del FBI, que hará, al menos lo consideran los ¿cómo se dicen? Los miembros de la orden consideran que eso es algo que podría destruir su revolución, que es y también el derecho a poder irse libremente por los estados de Estados Unidos, la gran nación americana y todo eso. Extrañamente creo que hay una parte donde menciona, no me acuerdo muy bien, pero es que tampoco me sorprendería si es así. Los negros y los judíos estaban exentos de llevar ese documento obligatorio, que de no llevarlo en el momento en el que se implantara, porque creo que era
una variante dentro de la ley Cohen, aparte de lo de las armas, llevar este documento. Lo que planea Turner junto a sus camaradas, que luego hablaré, no me acuerdo de muchos de sus camaradas, a excepción de la especie, como el comandante de Turner y su interés amoroso, que tenía que tener un interés amoroso, que aprovechan para dar su opinión sobre el feminismo. Que si los seguidores de Agustín Laje dicen unas pendejadas sobre el feminismo, este sujeto se lleva el galardón de la opinión más estúpida respecto a un tema que creo que no conoce o cree conocer. Yo tampoco soy un gran letrado, pero uno reconoce una gran mierda cuando la ve, y la opinión de este sujeto lo es. Con sus particulares. Ocurren varios enfrentamientos con la policía, balaceras, no le pone demasiado... O sea, no hay... Turner, siendo una persona que creo que era un ingeniero eléctrico, que es una persona del común, según ¿cómo es? William Pierce. Turner es una persona del común que tiene conocimientos de la electrónica. Sinceramente yo lo siento como, desde su punto de vista, un Gary Stu, que es bueno en todo, hasta que no lo es por beneficio de la trama y así. Su novia, no me acuerdo del nombre de ella, porque realmente lo único para lo que sirve es para acompañar a Turner y ser su cómplice en sus atentados y sus golpes contra el sistema, y ser su interés amoroso, tanto que en un momento ella quiere participar más en los atentados, en los golpes de mano contra el sistema, en ayudar a la población blanca oprimida por el sistema y acabar con los negros y todo esto, que a Turner le fastidia y siente que por un segundo, aquí la opinión del feminismo de este sujeto, considera que el feminismo fue algo que nació en la época de los griegos como un efecto de histeria colectiva, una histeria colectiva que le sucedió a las mujeres, en la que las mujeres decían que ellas no eran mujeres, sino ciudadanas. Y da su opinión, que es bastante conservadora, en el sentido de que la mujer tiene que estar en la casa, tener los hijos de la siguiente generación de arios, preservar la raza y las buenas costumbres que él considera las buenas costumbres, y ser siempre muy retacadas, no como las liberales que prácticamente son prostitutas todas en este mundo. Volviendo. Entonces ellos planean un ataque al FBI, a las oficinas del FBI en Virginia. Que de hecho Timothy McVeigh se basó en este capítulo en particular del libro para hablar de se inspiró. Él ya era una persona que tenía sus problemas mentales. Timothy McVeigh, él ya era una persona, ¿cómo se le dice? Violenta de por sí. Y el libro simplemente le dio la idea de cuál iba a ser su objetivo. Un día podía ser dispararle a un negro que iba caminando por su cuadra, o en este caso colocar una bomba que mataría a 1,5 millones de personas. En el libro colocan una bomba que su idea principal es matar a la mayor cantidad de personas posibles y de paso destruir la infraestructura del FBI para retrasar estos pasaportes electrónicos. En la vida real murieron 1,5 millones de personas, entre ellas 19 niños. El propio McVeigh dice que no se arrepiente, que eran un daño colateral necesario para la revolución que él en su mente tenía planeado. En el libro mueren unas 600 personas. Colocan la bomba dentro de los edificios y hace que el edificio colapse. No sin antes matar a un... Aquí es la parte que aquí es donde se empieza a ver, aunque ya se olía de antes, cómo son representados los negros. Los negros son un NPC, que si no son simplemente algo que tiene que matar al protagonista porque es el mal, es simplemente... O sea, la escena es así: ellos entran al lugar, vienen unos negros a requisar y tal cosa, y simplemente cuentan como Turner los matan a uno y degollan a otro como si nada, como un trabajo que se tiene que hacer, pero sin ningún remordimiento. No hay ningún tipo de reflexión respecto a esto. El personaje está totalmente seguro de que es lo correcto lo que está haciendo, y en ningún momento hay una reflexión sobre la violencia.
La violencia, la única reflexión es, murió mucha gente, entre ellos inclusive personas arias, pero la idea no, pero siempre habrán daños colaterales en las revoluciones. Esas son cosas que uno dice, tiene razón, todas las revoluciones, casi todas las revoluciones tienden a volverse barbáricas, pero en ningún momento o sea, se autocritican, se ponen a ver, pues estamos matando también a nuestra propia gente. Y más adelante vamos a ver que llega un punto en el que ya no les importa nadie más que los que sobreviven. A pesar de que puedan, ni siquiera hablan de los resentimientos que puedan hacer ante, pues, pues yo soy de Colombia y vivo en un país donde las guerrillas marxistas, comunistas y también los paramilitares mataban personas, y el motivo por el que uno no ganó fue por el resentimiento de la población. Ya no los apoyaban. Entonces, colocan la bomba, mueren, y Air Turner y su novia y pues su comando armado miran casi con desespero la cantidad de muertos que deja el atentado. Y creo que en una de las frases, creo que aquí en McVeigh tenía en el auto cuando lo capturaron las palabras que dice el ¿cómo se llama? Algo así como que lo importante no son los asesinatos inmediatos, sino el poder psicológico. Entre más muertos, no importa casi la cantidad de muertos, sino que sabemos que fue en el edificio del FBI, pues no estoy citando, estoy parafraseando. Fue el edificio del FBI y murieron muchas personas. Eso es un golpe de mano para demostrar que no tienen el control, y además de que la gente no está segura con ellos, para ver si atraen más personas. Logran destruir los servidores y retrasan durante meses y meses la creación de estos pasaportes, que luego creo que ya a la final no lo logran por falta de recursos, una vuelta así, se inventan, porque si no, pues su revolución se acabaría. No, se me olvidó. Todo inicia también con falsificaciones, pequeños asesinatos, tratar de iniciar una guerra racial. La descripción de muchas de las personas, me acuerdo también que de la novia de Turner tenía un trauma. Ella era secretaria de un demócrata en Washington. Ella siempre dijo que nada más era un trabajo, no le importaba. Aquí viene hacia otro término, el inconsciente político, que no es un traidor a la raza, pero le es indiferente la guerra por su raza. Una cosa así dice, pues, la ideología de este libro. Entonces, ay Dios mío, es porque sí está grabando. Entonces, cuentan que pues su origen, que suena mucho a pues, el origen más simple que existe. Una de sus compañeras un día, ella llegó a su casa y encontró a su compañera violada y asesinada. El que la violó y la asesinó fue un negro que creo que nunca fue a la cárcel. De ahí en adelante ella iba llevando un arma, y un día un negro entró como trató de violarla también. Créame, no hay negro que aparezca en este libro que no sea un delincuente sexual o un hombre violento. Sus diálogos inclusive son como poco vergonzosos. Inclusive hay momentos en los que a ti te pueden dar risa esos diálogos, pero son una... no sé, es raro, porque inclusive tratan ¿cómo es? El autor intenta imitar el slang, la forma en la que hablan ellos, lo cual es como poco penoso. O sea, algunos de ustedes, creo que yo no sé si he hablado ya en este caso sobre las leyes de Jim Crow y todo eso. La gente del siglo XIX y parte del XX tenían sobre todo los blancos tenían una visión tan sesgada de los negros que era una caricatura. Busquen This is America de Childish Gambino y muestran más o menos cómo eran los movimientos, como creían los blancos de la época, que se movían los negros, y la forma de hablar que habla muy mal, y la canción Jump Jim Crow, que de donde viene el nombre de la ley. Retomamos. Después del ataque al edificio del FBI, pues estos manes empiezan a cometer, empiezan a buscar bases, lugares donde pueden encontrar, ¿cómo se dice?
lugares donde pueden encontrar como un piso franco, tienen que vivir constantemente porque también hay topos. En ese caso sí está bien hecho como sería una persecución a un grupo terrorista. Claro que con sus temas de que siempre son negros o este es otro caso, a ver, es otro caso en el que ustedes ven cómo es que todo se dirige por la raza. Los judíos, hagan de cuenta que son el mal absoluto, no hay absolutamente ninguno bueno. Tienen nombre, que es algo que no tienen los negros, pero siempre son el mal absoluto. Ahí lo dejamos. De hecho, ellos consideran que todos los medios de comunicación lo manejan los judíos desde Israel, que son los que gobiernan a los hombres en Washington y así. Otro término que me pareció interesante es que dentro de la organización hay gente que se unió. Explican el caso de uno que no me acuerdo cómo se llamaba. Es que no me acuerdo de la mayoría de los nombres. El único importante aquí es es Turner. Es un personaje que decide que ya no quiere estar más ahí, porque ya la presión de las autoridades es tanta y tan fuerte que él dice que no y da sus explicaciones de por qué no quiere seguir en la organización. Él se unió porque no consideraba a los negros malos, sino que como los negros eran delincuentes, matarlos estaba bien, porque la delincuencia arruina el negocio. Se unió a los blancos porque eran los con los que más se identifica y los que más se ven afectados como él. Este término es el conservador responsable, el hombre que no pelea por la raza sino por las ganancias, el dinero, el liberal luego llamado como liberal de closet, pero que se unía. Aquí también podemos ver cómo es que la propia ultraderecha, los propios neonazis no se consideraban de la ultraderecha. Ya iremos a ver cuando llegue el tema del sur de California, de cuando toman California. Aquí a partir de aquí, Turner va de un lugar a otro, a otro, a otro, enseñando a hacer bombas. El hombre se inventa de cómo... De hecho, puedo hablar de varios atentados que hacen en el libro después de los atentados al FBI. Crean morteros con el que atacan la Casa Blanca y el Capitolio, pero no son más que, como repito, golpes de mano. Nada se compara de nuevo al ataque al FBI. En un momento, Turner es capturado después de una balacera que tiene con la policía. Es enviado a una cárcel. Creo que es una de las partes... no, antes de eso. La escena que les digo que verdaderamente a mí me trastocó un poco, la verdad. Y es que cuando estaban en uno de sus pisos francos, era un lugar con una fábrica abandonada. Ellos hablan sobre la drogadicción, cómo eso daña la mentalidad de los blancos y cómo es que los negros corrompen a las pobres chicas jóvenes que son traidoras a la raza y que a los traidores hay que tratarlos como lo que son, basura, inclusive peor que a las razas inferiores. Cuando están en el piso franco llega un automóvil con varios hombres negros, con chicas blancas, que por algún motivo los negros siempre le caen a las chicas menores de edad. Hablan de chicas de 14 años con las que tienen sexo y consumen drogas con los negros. Tienen miedo de que si los descubren, pues obviamente, inmediatamente los van a delatar. Lo que viene aquí es que a los negros simplemente a escopetazos, inclusive la novia de Turner mata a uno de los negros sin ningún remordimiento, le vuela la cabeza a uno de ellos con una escopeta. Y a las chicas blancas, no, le vuela la cabeza, no, los degollan a todos. Inclusive Turner en un momento dice que jamás se imaginó a sí mismo cortar el cuello de una chica blanca aria, pero siendo que se metía con esos negros, se había corrompido y su muerte era simplemente limpiar el mundo de esa materia infecta que eran las mujeres que abrían sus piernas a judíos, negros, asiáticos, todas esas cosas. Y créanme que la escena es brutal en el sentido de que yo había momentos en los que yo miraba a otro lado y yo decía, en serio, parce, en serio, qué horrible. Y los entierran, se dan cuenta, pero tiempo después se van de esa zona, se van a otro piso franco y ahí es donde creo que los capturan. Puede que me estoy adelantando a todo, pero yo la verdad quiero contar de varias de las cosas más importantes del libro antes de llegar al sur, a la toma de California. En el libro cuentan que ¿cómo se llama?
la organización ya está creciendo, casi en las sombras. Puede que a Turner le esté yendo mal, pero logra mantener a su grupo y tal. Por un soplido, que no me acuerdo de cuál, yo creo que fue del este conservador responsable, llegó la policía, el FBI y agentes de la CIA. Inclusive me encanta porque siempre que vienen por ellos dicen que policía, FBI, y siempre detrás de ellos torturadores del Mossad de Israel. Siempre hay un torturador del Mossad de Israel. Entonces capturan a Turner, y la forma en la que describen la cárcel, claro, lo torturan, lo violan en la cárcel los judíos. Me acuerdo que uno de los judíos que lo tortura se llama Roth, que la forma en la que lo describe es con una mirada sagaz y odiosa, como la mirada hebrea de cómo es que poseen todos los judíos. Y Roth siempre, pues me acuerdo que se llamaba Roth o algo así, o Rothman, que prácticamente salivaba pensando en matar y hacerle daño a los blancos. Lo interrogan, lo violan, lo torturan, pero en un momento la organización, esto es Deus Ex Machina, porque es que yo me imagino una cárcel de Estados Unidos y usted es casi imposible hacer lo que hacen. Hay una gran fuga. A Turner lo rescatan y le dicen que por dejarse capturar es gravísimo, porque debió haberse suicidado, debió haberse tomado la pastilla de cianuro que todos llevan para evitar ser capturado. Turner dice que si tiene que morir va a morir, pero la orden decide que él en estos momentos es demasiado valioso como para fusilarlo en el acto. Así que le empiezan a dar muchas órdenes. Por ejemplo, uno de los atentados más importantes que hacen en el libro, que esta es la parte que yo casi me cago de la risa, fue el atentado a la embajada de Israel en Washington. Pusieron una bomba que mató a no sé cuántas cientos de personas, pero cuenta Turner que desde el lugar donde vio la explosión, vio que un judío con el odio hebreo que siempre está en sus venas y su sangre negra, una cosa así, describe al judío que se está quemando vivo por culpa de la explosión. Y mientras la gente está mirando horrorizada lo que, pues, la explosión y tal cosa, este judío agarra un fusil de asalto, no sé de dónde, y le dispara a los que están alrededor, sobre todo niños. O sea, yo quedé así pensando, ¿cómo es una mirada de odio hebrea? ¿Cómo es posible que si usted se está quemando vivo, agarre un fusil y lo primero que se le ocurre es dispararle a la multitud que está a su alrededor? No sé. Esto no lo explica el libro y ya saben cuál es la explicación. En el caso de los malos escritores, si ven algo así y no lo entiende, lo hizo un mago. En el caso de los supremacistas blancos, raza. Es su raza, está impregnado en su raza. Lo siguiente es que parece que pues Turner se está encargando también de enseñarle a un montón de células a lo largo de todo el país, desde las Rocallosas, en California, en Ohio, en ¿cómo se llama? En el otro Washington, en Virginia, en todos los lugares está enseñando a hacer bombas y pequeños atentados. De hecho, inclusive atentados nucleares. Robar, digamos, de centrales nucleares uranio para inutilizar esas centrales o edificios del gobierno o así. Mejor dicho, ya en esta parte, que esta parte sí le tengo que dar crédito al autor, en esta parte sí se siente que el gobierno de Estados Unidos está cayendo poco a poco, el gobierno federal, el sistema, pero pues también es que uno luego lee la cantidad de miembros que tiene la organización y uno se pone a pensar, vamos, 5,000 personas han logrado colocar en jaque a un país con, creo que en ese momento eran como unos 150 millones de habitantes, el ejército más poderoso del mundo con las, ¿cómo se llama? Con la con la agencia de inteligencia más eficiente del mundo en ese momento. Hoy en día, después de lo de Afganistán, ya me lo replanteo. Entonces, bueno, aquí uno tiene, en esta parte ya uno tiene que empezar a usar mucho la suspensión de la incredulidad.
para terminar el libro, porque tengo que terminar el libro para saber qué vergas, porque algo que me parecía muy gracioso, que yo siempre había leído, era la partecita en la que decían que los judíos, el final de Turner. Bueno, le dicen a Turner que está muy preocupado porque lo mandan de un lugar a otro, casi ya no puede verse con su novia, de un lugar a otro enseñando a hacer bombas, morteros, armas, y prácticamente es ¿cómo se llama? Un maestro que tarde o temprano va a tener que hacer un gran sacrificio. Ya nos dan a entender que Turner no va a salir vivo de esta. Llaman a Turner y a todas las células pues, que hay en los Estados Unidos, ¿cómo se llama? De la orden, para que vayan a California. Turner está todo emputado dice que pero para qué vamos a ir a California, eso es gastar gente, todavía no estamos lo suficientemente fuertes, deberíamos ¿cómo se llama? Debilitar más y más y más y más hasta que se caigan, hasta que ya poder finalmente tomar el resto del país y ojalá el resto del mundo para crear la gran nación blanca. Esa vuelta, ¿cierto? Y resulta aquí cuando ya llegan al lugar y todos están como muy nerviosos, hacemos un gran elipsis. Turner está en el edificio, no me acuerdo cómo se llama el edificio de Los Ángeles, pero todos los que han jugado San Andreas, ese edificio en el que usted se lanza, que es el más alto de Los Santos, está basado en ese. Llega a ese lugar, inmediatamente más propaganda antisemita. Más propaganda antisemita. Hablan de que están en un apartamento recién tomado de Los Ángeles y ven ahí fotos, sí, por cierto, sobre los homosexuales. Qué forma tan despectiva hablar de ellos. Todos son como mínimo pedófilos. Un judío que era como muy famoso, un gran productor de cine, con un apartamento repleto de pura iconografía gay, con puros jovencitos, niños, inclusive hay partes en las que, pues más atrás, hay partes en las que Turner se sale de problemas echándose, ¿cómo se llama? Fingiendo que es judío, pero es como ver es como leer a un chavo ruco, a un adulto tratando de hablar como los jóvenes de hoy día, ya saben qué onda, Chávez, pero es su versión de qué son los judíos o qué son los negros, ¿cierto? Entonces, toman ¿cómo se llama? Toman la ciudad de Los Ángeles y muestran todo eso. Están aprovechando para empezar a diezmar a la población de la farándula, a todos. Aquí ya dan a entender algo. Al borrego, al que sí era blanco, pero nunca hizo nada, ni bueno ni malo por el ¿cómo se llama? Por la orden, para acabar con el sistema, a ese hay que tratarlo como lo peor de lo peor. Que ellos ya se cansaron de tratar de convencerlos a unirse a su lado. Ahora van a sufrir el hambre y van a sufrir las penurias por no haber hecho algo antes. Y uno se preguntará, porque en ese momento dicen que en la orden hay como 6.000, 5.000 personas. ¿Cómo hijueputas tomaron Los Ángeles 5.000 hombres? Y hablan de que lograron hacer que una parte del ejército postado en California se dieran plomo entre ellos, porque creían que uno se había alzado, mejor dicho, de una tarea de desinformación enorme, inclusive usando a los negros para pelearse entre ellos y poder traer a los blancos a su lado del ejército estadounidense. La ciudad de Los Ángeles está, no diría, de hecho hay una parte en la que dicen que la luz y la electricidad cortadas. Y como ellos no tienen suficientes hombres para mantenerla, lo que hacen es dejar que la población muera de hambre, de agotamiento, para poder gobernarlos. Los barrios de los blancos empiezan a ser invadidos por los negros. Aquí es la parte fuerte. Resulta que hay casas de blancos que son tomadas por los negros. Los blancos dejan que los negros entren a esas casas, y cuando empieza a faltar comida, los negros empiezan a comérselo. Ahí hay que a los niños, porque
si quieres hacer malo a alguien, tienes que decir que también come niños. Y que los violan, y que esto, y que aquello. Hay un montón de mini anécdotas que uno se pone a decir. Esto parece una anécdota real, pero más que por ser por la raza, debió haber tomado en cuenta que es porque hay personas culeras. Blanco, negro, amarillo, rojo o negro. Entonces, toman la ciudad de Los Ángeles, empiezan a hacer purgas y uno se pregunta, tomaron California porque no ha venido el ejército más poderoso del mundo a retomar el maldito país, pues a retomar California. Y pues más todavía me parece raro, ¿cómo no tomaron, cómo es que tomaron California tan hijo de putamente rápido, siendo que eran tan pocos? Resulta que el primero, el grueso del ejército del orden, tomó la base militar Vandenberg, que posee 10 o 20, no me acuerdo si, creo que es como 60 ojivas nucleares. Así que el resto del país, porque también tienen que mostrar que son unos cobardes, no se van a lanzar. Yo personalmente, siendo presidente de los Estados Unidos, un grupo terrorista toma una base que tiene ojivas nucleares, me despido de California, porque 60 ojivas nucleares acaban con 60 ciudades así de la nada. Si yo la destruyo, antes de eso al menos me destruyen una ciudad, pero no destruyen el país, como pasa más adelante, que ya les voy a contar. Toman la ciudad y empiezan a hacer una limpieza étnica. A los negros los fusilan, los matan, no hay tregua con ello. A los judíos igual. De hecho, ese día cuando empiezan a colgarlos en árboles y en postes, en todo lo que se pueda colgar a alguien, lo llaman el día de la soga. El asesino de Búfalo, tengo entendido que mucho de su ¿cómo se nombra en sus escritos? Tengo entendido que él nombra mucho el día de la soga. Y es una limpieza étnica. De hecho hay momentos en los que dicen matamos inclusive gente inocente, gente que eran arios, pero es un pequeño precio a pagar por liberar a los que queden y darles la vida que merecemos como la raza superior. Una vuelta así. Toda esta escena es horrible porque yo sí en serio me imaginé hay un libro de Stephen King que se llama La danza macabra. Hay una parte en la que muestran gente crucificada a lo largo de toda la ruta, creo que 90 pues de la costa este a la costa oeste, gente crucificada. Aquí por todas las rutas y los cosas y los manzanares y tal, colgados. Hablan de las penurias que viven los oprimidos, pues los que ya a los latinos empiezan a matar a los narcotraficantes y a los latinos que quedan los mandan para México. Una gran diáspora, un éxodo enorme de latinos. A los asiáticos también los aniquilan. Hablan por ejemplo, el tipo que yo tuve que leer, que hizo la reseña de los diarios de Turner, es muy gracioso porque siendo argentino hablaba de que no hablaban tan mal de nosotros, que quién no querría que mataran narcotraficantes. Yo leí entre líneas que nosotros los latinos, para poco más, o sea, nosotros somos perro de un solo truco. O sea, si sabes cultivar frijoles, porque creo que usan el ejemplo de los frijoles, que no podría haber nada más cliché que eso. Vas a ser muy bueno cultivando frijoles, pero para nada más. No sirves para apreciar obras de arte, leer, letrarte, un montón de huevonadas. Ahí yo dije, uy, o sea, literalmente somos frijoleros para este man. Cuando ya toman todo esto, empieza el terrorismo nuclear. Que aquí es la parte donde más está volviendo loca la cosa. No hablan de los estragos de la guerra nuclear. Resulta que Estados Unidos, pues, aquí ya todos, o sea, nota que el man ya quería acabar el libro, ¿me entiendes? Como que ya tenía prisa. Lanzan bombas atómicas a Tel Aviv. Y hablan de que gracias a esa bomba atómica hubo una gran rebelión árabe, que de nuevo tomaron las tierras que son de ellos por derecho. Pues los palestinos colocan bombas en Baltimore, esperan el momento propicio para colocar bombas en Nueva York para matar a la mayor cantidad de judíos posibles. Colocan bombas en Milwaukee, un montón de ciudades. Y inclusive mandan bombas nucleares a la Unión Soviética para incentivar una guerra, porque también hay este man sí tiene una vuelta contra el comunismo, pero eso no es muy diferente.
hablan de rebeliones militares dentro del sistema. Pero es muy capo porque critican esas rebeliones militares diciendo que un hombre que intentó hacer un golpe de estado, el general McKinley, una cosa así, quería derrocar al gobierno de Washington para instaurar las leyes. Era un conservador, las leyes que los padres fundadores escribieron en la Constitución, que los negros volvieran a los campos de algodón y cosas así. Ahí es donde llega la crítica a la democracia. Cómo ese hombre tiene buenas intenciones porque igual que nosotros quiere acabar con el sistema, pero sin embargo quiere instaurar una democracia, en serio, una democracia. Así es, los judíos ganaban elecciones. ¿Cómo quieren que ganen democracia? Ellos gobiernan el mundo de esa forma, con dinero y con propaganda. ¿Para qué? Esas vueltas. Y ya la crisis en el sistema es tan grande, pero tan brutal, que en un momento ahí se les cayó la careta a los judíos. Empiezan a salir en los noticieros diciendo que como acabamos con los romanos y acabamos con los alemanes y ahora acabaremos con ustedes, los que creen que son la raza superior así. Pero el que lo dice que le empieza también de nuevo, le empieza a babear la cara y mirando de forma pervertida a la cámara, diciendo que el mal va a caer sobre el resto del mundo gracias a nosotros. Una caricaturización. O sea, si usted usa la imaginación con este libro para imaginarse a otras razas, usted se lo imagina a los negros como blackface, como en Nacimiento de una Nación. Blackface y caminando siempre bombachos y como es proxenetas del año 70. A los chinos sí me lo imagino como gente que come todo y que habla siempre achi, porque achi es como hablan los chinos, así una vuelta así. Si me disculpan, tengo que coger el agua, les dejo de nuevo el himno de la Unión Soviética porque si no, a ver, está. Volví. Bueno, retomando lo de la toma de California y los atentados nucleares. O sea, hablan de colocar una bomba en Baltimore y decir matamos a 35.000 negros. Y es como que, socio, no, o sea, una bomba atómica y de la potencia que habían en ese. Pues el libro habla del futuro, tipo los 80, los 90. Porque el libro fue publicado en los 70. Y es como que, es que no, pues hablan del gran, o sea, yo la verdad lo que vi fue un gran genocidio. Mataron a millones de personas para que nada más quedaran los blancos, y eso que los blancos que caían bien. Iniciaron una guerra con la Unión Soviética, lo cual produjo
lo cual produjo una guerra como a menor escala, pero que desestabilizó el gobierno de Washington. Y resulta que a Turner lo llaman para finalmente cobrarle la deuda por haberse dejado capturar. Pasa y resulta que Turner le dicen que dentro de poco el gobierno de Washington va a lanzar una gran ofensiva a California, lo cual es un problema enorme porque no tienen suficiente, o sea, lo único que tienen como de incentivo para que no los ataquen son armas nucleares, y en cuanto a un ejército tienen muy poquitos hombres para hacerles frente a un ejército tan grande, como unos 100.000 soldados, creo que sí, 100.000 soldados, judíos y negros y un montón de cosas, que también cuentan ahí que los negros no los controlan muy bien y que son fáciles de acabar, pero es que igualmente nos desbordaría, una vuelta así, ¿cierto? Entonces, le dicen que para evitar esta gran ofensiva y salvar la gran nación blanca, Turner debe hacer un gran sacrificio, ser un mártir para la causa. Todo es para la causa. Y este es el final que a mí me parecía raro, porque suena a algo que también sucedió el 11 de septiembre, fue los atentados a el Pentágono, pero aquí obviamente lo llevan a la enésima potencia. Turner se tiene que lanzar con una avioneta, con una bomba nuclear contra el Pentágono para finalmente acabar con la cabeza militar y finalmente ¿cómo se dice? Volver realidad la gran revolución que en el libro se imaginan. Y él lo hace y deja ahí diciendo que pues que esto lo hago y que creo que la novia queda embarazada y él queda feliz con el hecho de que dejó a un hijo en un mundo mejor que él encontró. Ya sabe, el monólogo final del héroe antes de hacer el gran sacrificio, pero versión hitleriana. Y el libro termina con un epílogo que, les digo la verdad, es la peor parte del libro. Se imaginan unas cosas, una bomba nuclear contra la Unión Soviética, que lo que hace es matar a la mayoría de los bolcheviques, y los pocos blancos que quedan logran tomar el poder, tomar sus raíces. En Latinoamérica también algo parecido, las ¿cómo se llama? Las oligarquías mestizas son derrocadas por... Todo el mundo se vuelve el gobierno de los blancos. No me acuerdo si en algún momento hablan de África, pero se hablan de que gran parte de Rusia, como fue destruida por la bomba nuclear, los pocos lugares que quedan de gente impura son mutantes. Así que tienen que ir allá y aniquilarlos. Una fumada. Yo literalmente ya esa parte libre y yo, no, como mierda, aquí me bajo de acá, ya me leí esta mierda y yo le dije algo a mis amigos y fue... Ya entiendo por qué ejecutaron a los que se vieron inspirados, porque gente que se inspiró en este libro para cometer sus crímenes, al menos 2 que yo he leído fueron ejecutados por inyección letal, porque lo que hicieron fue horrible. Entre ellos Timothy McVeigh, del que hemos hablado aquí todo el tiempo, y un criminal en Jasper, en Texas, en el que pues yo dije, wow, menos mal los ejecutaron, porque qué mal gusto tenían por la literatura. María. Claro que se me caen muchas cosas, y no como la versión que tienen los supremacistas de que es un tío Tom, que es como habla, cuál es el slang que tienen para las drogas, la forma en la que ven a los judíos, que hay que tratarlos siempre como de forma servil, un montón de buenas que me quedan. Créanme que esto terminaría de 3 horas si les hablara de cada cosa. Pueden hacer un juego con este libro, para lo único que serviría, eso sí, piratenlo, no le den un peso a la Alianza Nacional, que sigue ahí su página y siguen vendiendo huevonadas. Pueden jugar con cada vez que diga algo racista, se toman un shot, y créanme, en la segunda página ya están tirados de la mierda. Listo. Ese es más o menos el resumen. No sé si lo hice bien, si lo hice mal, pero sinceramente siento que lo hice de forma más amena, porque es que yo lo cuento más ameno que el hijo de puta autor. ¿Qué repercusiones tuvo este libro? ¿Y qué casos qué casos inspiró? La repercusión, como ya les dije, 500.000 copias fueron vendidas, aunque los propios supremacistas dicen que según las cifras de las juderías de los judíos,
fueron 500.000 copias, aunque claro, yo encontré el libro en PDF y normalmente ese libro es como una biblia para la gente, para los supremacistas. Si usted, digamos, es un estadounidense que es blanco o alguna vuelta así, va a una convención de armas donde hay supremacistas y tal cosa, lo más probable es que si usted muestra interés en esa ideología, le regalan el libro. Lo cual dudo, eso probablemente lo hacían en los 90, hoy en día lo venden carísimo. Yo busqué en Mercado Libre y ese puto libro está como $80. O más, inclusive, una versión original de no sé qué, una vuelta así. ¿Cómo se llama? Los diarios de Turner, hay varios, muchos sujetos, pero los que me pareció más interesantes de hablar fue los atentados de Oklahoma City, eso fue en el 90 y... En el 90, ay, puta, ¿cuándo fueron los atentados de Oklahoma? Ay, mierda, fue como en el 96. 90, Ruiz, el atentado, eso fue en el 94. Los atentados de Oklahoma City se dieron después de la masacre de Waco, un tema con unas sectas. Timothy McVeigh siempre se consideró, fue el autor de esta masacre. Él siempre se consideró como una persona que pelea por las personas débiles, pero un supremacista blanco y al fin y al cabo. Si eres débil porque tienes problemas mentales, olvídese. Él consideraba que él estaba haciéndole un favor al mundo al atacar al FBI, porque después de lo que pasó en Waco y en... No sé, este atentado si no lo leí, pero también te he entendido que fue por un tema de una secta, Ruby Ridge y Waco, el asedio de Ruby y el asedio de Waco. Era un tema de sectas y él consideraba que la masacre de esa gente fue un atentado contra la libertad de culto en Estados Unidos y la muestra de que el sistema iba contra los buenos ciudadanos norteamericanos, como David Koresh, un loco igual que Jim Jones. Aunque claro, no escatimo que la ATF y lo que hizo con la gente de Waco fue horrible. Entonces él decidió... Él compró logró pues Timothy McVeigh y Terry Nichols robaron una cantera 1800 kilos de Tobex, nitrato de amonio, para pues volar el edificio del FBI. McVeigh coloca la bomba y pues lo capturan al tiempo. Cuando lo capturan encuentran ¿cómo se llama? Páginas arrancadas del libro de los diarios de Turner, diciendo que, pues, después del atentado al FBI en el libro, así, sintiéndose prácticamente unido. Claro que en el libro, el atentado del FBI es en Virginia, en la sede central. Aquí fue en la ciudad de Oklahoma, la sede del FBI en la ciudad de Oklahoma. Es capturado ese mismo día, no pone ninguna resistencia. Y en el juicio, creo que es... no se le veía muy interesado realmente. Cuando le preguntaron que si se sentía culpable por haber matado dentro de la masacre a 19 niños, él dijo que lo sentía por ellos, pero realmente eran parte de un plan mayor. Pero que no lo sentía. Pues, que decir que lo sentía sería poco honesto. Eran daños colaterales. Así que y también más tarde intentó justificarse argumentando que también murieron niños en Ruby Ridge y en Waco, en estos dos lugares que les dije. Este man fue condenado no me acuerdo si yo creo que a la inyección letal. Y lo último que dijo fue algo así como ¿cómo se dice? Leyó un poema, el poema Invictus. Recitó el poema Invictus como sus últimas palabras cuando fue ejecutado en la silla, pues en la inyección letal. Nunca se arrepintió por nada y logró y se ganó el récord de ser el atentado más sangriento en la historia de Estados Unidos, hasta que llegaron Osama Bin Laden y sus avionazos en Nueva York, en ¿cómo se llama el otro? Pensilvania y en Langley, pues porque atacaron el Pentágono. Y es la mayor muestra del terrorismo doméstico. Y el otro caso que este caso yo no lo conocía hasta que empecé a leer sobre los crímenes de odio en Estados Unidos, porque hay que entender a este tipo de personas para saber cómo combatirlas. John William King
fue declarado culpable en Jasper, Texas, y esto es una gonorrea, tengo que leerlo porque no creo que yo lo pueda describir, por atar y arrastrar hasta la muerte a James Beard, un afroamericano, mientras King encadenaba las piernas de Beard a la parte trasera de su camioneta, lo arrastró por kilómetros hasta que prácticamente se le deshizo la cabeza, lo decapitó. Y dijo, mientras andaba en su camioneta, vamos a comenzar temprano los diarios de Turner. John William King fue ejecutado también en la silla, no me acuerdo si fue en la silla eléctrica, pero fue en Texas. Y era un completo sorete, era un imbécil total. Él decía que no se sentía arrepentido y que de hecho él lo haría de nuevo porque era fue su forma de pelear contra lo que él consideraba una raza inferior a con la que él lo obligaban a convivir, una cosa horrible. Y hay muchos otros casos donde se cometió un crimen y se encontró en la casa del sujeto de los diarios de Turner. ¿Qué pensaba William Luther Pierce al respecto de estos atentados y estos cometidos? Creo que en el asesinato de Jasper, Texas, él ya había muerto. Él murió, pues Pierce murió en el 2002. En los atentados de Oklahoma, él cuenta que él no estaba de acuerdo con ese atentado, porque consideraba que el terrorismo se tiene que dar en un momento revolucionario y de forma constante. Que esto fue un lobo solitario que hizo algo y pues quedó para la historia, pero que no lo consideraba correcto porque no lo hizo en el momento correcto. Ahí el tipo de ser humano que escribió estos libros. Y pues también hay que tomar en cuenta, el libro está prohibido en Canadá por propaganda de odio. Y se ha vuelto se popularizó de nuevo. Probablemente yo también lo leí por el mismo motivo, por el atentado de Buffalo, en Nueva York. En este sujeto streameando asesinatos en un supermercado donde sobre todo iba gente de color. Y probablemente también leyó los diarios probablemente no, creo que leyó los diarios de Turner. El Día de la Soga hablan mucho del Día de la Soga cuando habla de ello en sus redes sociales. Esa es la repercusión de este libro. Las influencias y repercusiones. Influenció asesinato y tal. Aunque repito, es como lo mismo con los videojuegos. Estos libros y estas cosas, personalmente no creo que ese tipo de libros deban ser prohibidos. Deberían ser inclusive enseñados para que la gente sepa cómo piensan este tipo de seres humanos. Cómo es que llegan a las conclusiones de que otro ser humano vale menos que ellos. Por ejemplo, cuando yo leí el caso de Jasper, Texas, yo me di cuenta de que cómo es posible que o de Columbine, los chicos Eric y Dylan, Eric, no me acuerdo, y Dylan Klebold, mataron, uno de las personas que mataron fue de los pocos afroamericanos que habían en Columbine. Y uno se pregunta cómo es posible que, tanto en el caso de Jasper, el hombre suplicaba por su vida, igual que en Columbine, el muchacho lloraba para ver a su madre, y en ambos casos fueron asesinados de forma brutal. Creo que fue Dylan el que le disparó en el pecho, y el tipo de Jasper no le importó los gritos ni nada. Porque en el libro explican una cosa, o sea, la forma en la que matan a los negros, judíos, homosexuales y todo eso, uno entiende ya cómo piensa este tipo de personas. No consideran que estén matando a seres humanos, considera que matan a ratas. Y los lloriqueos y las pedidas de súplica son como cuando tú matas una rata y la rata todavía está chillando. Para algunos que de pronto no tengan corazón, para algunos es molesto y ya, y rematan a la rata. Para estos que mucho, pues esto en el caso de Timothy McVeigh, el asesino de Jasper, y los chicos de Columbine, eran basura que tenían que tirar, y sus llantos y gritos probablemente eran una muestra de que estaban haciendo su trabajo. Y pues estos libros, no sé si tengo que volverme a ver a Historia Americana X para saber si también aparece como influencia de los protagonistas cuando son neonazis. Pero este libro es muy popular entre los racistas en Estados Unidos. Y pues el señor William Pierce es
visto casi como un héroe dentro de ellos, como un gran ideólogo, y probablemente para ellos lo es. Y bueno, el sujeto trascendió a la historia como un ideólogo del neonazismo. Y siendo que hoy en día estamos teniendo un renacimiento de la ultraderecha del nazismo, pues ahí tienen al batallón Azov, que yo no considero que Ucrania sea no considero que Ucrania sea nazi ni nada por el estilo, pero que este tipo de, así como el batallón Azov existe el batallón Wagner, el neonazismo está intrínseco. Tengo entendido que yo he hablado inclusive con ex soldados y tal cosa, y siendo Colombia un país tan mestizo, tan multicultural, es raro, se siente extraño ver cómo hay personas dentro del ejército de Colombia que admiran a Hitler. Y, y es algo un poquito aterrador pensar en que personas que tienen fusiles y están encargadas de nuestra seguridad admiran a un genocida que no le tembló la mano para matar a millones de personas, inclusive dejar morir a su pueblo porque no lo consideraba apto. Yo, y ya llegando al final, porque ya el podcast ya va... Ah, no, está cortico. El podcast ya va como casi 2 horas. Bueno, va 1 hora y media, casi 1 hora y media. La reflexión que yo puedo sacar de todo esto es que a este tipo de personas hay que entenderlas, nunca subestimarlas, nunca simplemente creer que es un Regner como Cletus de los Simpsons, que vive de la endogamia, o un idiota iletrado que los racistas simplemente son idiotas a los que no hay que dar importancia, hay que darles importancia, porque alguien como William Luther Pierce convenció a miles, si no es que cientos de miles de personas de que sus ideas son las correctas. No todos son asesinos que salen a la calle a matar personas, pero es que, como dijo el buen Garth Ennis en su obra de Preacher, en la guerra existen 2 tipos de personas: el que mata por una ideología, y el que te convence para matar por esa ideología. A ese segundo hay que acabar con de primeras, de buenas a primeras. De buenas a primeras. Y yo consideraría, por ejemplo, otra cosa, y es que es una gonorrea decir que uno está de acuerdo con un tipo de persona así. Estoy de acuerdo de que sí deberían hacerle una película a los diarios de Turner, pero no glorificando lo que sucede ahí, sino mostrando lo que yo sentí realmente, y es una mente perturbada que tiene ¿cómo se dice? Tiene tan lavada la cabeza que asesinar inclusive niños le parece algo heroico. No piensa en los contextos, no piensa ¿cómo se llama? En la cultura, no piensa en nada de eso, piensa simplemente en que su ideología, en el momento en el que se lleve a cabo, va a ser la correcta. Y ese creo que es el mayor problema de todas las personas que tienen una ideología demasiado arraigada. Creer, sin importar la crítica, sin importar los errores, los huecos, mi ideología es la correcta, a pesar de todo. El fin siempre justifica los medios, sobre todo si esos medios no me afectan a mí y si a otros. Eso también es algo que aprendí de ese libro, de que todo lo que hace la orden es justificarse, que el fin justificarse. El fin justifica los medios siempre que a ellos no los afecte directamente, y que ayude a su propia causa a crear un mundo que ellos consideran el mejor. Así que si usted tiene ¿cómo se llama? La razón crítica, ¿cómo es? El sentido crítico, hay que leer este libro para entender a este tipo de personas. Claro, en Colombia no creo, pues aquí también hay supremacismo, estoy seguro de ello, pero en Estados Unidos se está saliendo de control, y este libro deberían permitir que lo lean, no en colegios obviamente, sino que la gente saque su propia opinión, ridiculizarlo. Yo la película que me imagino de los diarios de Turner es una película que ridiculice a estos idiotas. Bueno, digo idiotas, pero ya sé que es una forma de hablar. Me parecen unos idiotas por los pésimos seres humanos que son. Estos idiotas, ridiculizarlos, pero a la vez que sea un aviso a navegantes
de que este libro es tan fácil de leer que alguien de la edad, digamos, de mi hermano o un poquito más joven se lo lee, lo entiende y podría inclusive quedar, ¿cómo se llama? Dogmatizado por este tipo de creencias. No por nada, el asesino de Búfalo tenía poco más de 18 años, tenía unos 20 y algo. Todavía creo que en las fotos todavía se ve que tiene acné. Ni hablar de Eric Villan en Columbine o Timothy McVeigh que estuvo en Irak y realmente él ya se estaba, o sea, sus familiares decían que él ya tenía sus problemitas desde los 16, en el que ya se interesó mucho por la Segunda Guerra Mundial, sobre todo el lado alemán, empezó a admirar a Hitler, a leer cierta literatura y terminó provocando una masacre horrible con la que no necesitó armas. No necesitó comprar una ametralladora de doble cañón automática con mira... ¿Cómo es? Con mira retráctil para matar gente en un centro comercial. Se robó unos explosivos y mató a medio centenar de personas. No, un centenar y medio de personas. Así que mis reflexiones son esas, y es que no crean en falsos profetas y siempre critiquen estas figuras que se muestran como salvadores y que tienen la idea de que son ellos los que llevan el manto de la razón y el resto del mundo está equivocado. Y si no estás con ellos, estás en contra. Ya pueden ser neonazis, ya pueden ser guerrilleros de lo que antes fueron las FARC y luego, ¿cómo es? Y el EPL o el ELN, en mi caso de mi país, o paramilitares, o narcos, o sicarios. Que no crea, ¿cómo es? No hay que dejarse llevar por todas estas rutas. Por más solo que te sientas, recuerda que es mejor combatir la soledad por otros medios que volverte el títere de un idiota que solamente te quiere sacar el mayor beneficio posible, ideológico o monetario. Así que les ha hablado Gerson Rodrigo Ramírez Castaño, jaja. Y estos huesos de cóndor, espero que hayan disfrutado, espero que no haya sido tan pesado todo esto. Hace rato que quería hacer este podcast o nuevamente solo, porque desde hace un tiempo no confío en nadie para hacer el podcast. Siempre me cancelan al final. Si te hablo a ti, Laya, te das que no. O a cualquiera, realmente. Cualquiera de mis amigos siempre saca alguna excusa o pasa algo. Personas ocupadas, supongo. Entonces, adiós y buenos días, buenas tardes o buenas noches.